Hola amigos, hola Málaga, es martes, es 15 de mayo, es San Isidro, festivo en pueblos como por ejemplo Nerja, ahí están de fiesta en el día de hoy, no solamente, en otros municipios también, y hoy es un día de esos donde la primavera parece que ya se va quedando con nosotros, hemos alcanzado temperaturas en torno a los 27 grados, cuidado, que dicen que de cara al fin de semana podría volver la lluvia, ya veremos. Martes, día 15 de mayo, y en la segunda parte del programa hablaremos de eso, de esos refugiados, de esos migrantes, de esos ciudadanos que siguen cruzando el mar Mediterráneo, esa frontera natural. Hablaremos de ello con una de las personas que más sabe en Málaga al respecto. No solamente hablaremos de eso, sino que también hablaremos de moda y de otras cuestiones en la segunda parte del programa, porque en la primera tengo aquí en esta mesa de debate a los que nos van a acompañar en la mesa de análisis. Alejandro Carballo, Ciudadanos Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy buenas tardes, Roberto. Ajetreado, ¿no? Los días... Corriendo de un lado para otro y el calor no ayuda, la verdad. No ayuda, desde luego. Gracias por estar con nosotros. Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente, Roberto. Iván Gelitzer, periodista de Diario Sur, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, una primera ronda, vamos a hablar de ello después, en la segunda parte. Fernando nos puso en bandeja el otro día este tema y quisimos abordarlo en profundidad, el tema de qué o de cómo se ha convertido el mar Mediterráneo en una auténtica fosa, en un auténtico cementerio para tantos y tantos ciudadanos del mundo que intentan llegar aquí a Europa. Vamos a hablar de ello, pero me gustaría una primera reflexión vuestra, Alejandro, al respecto. Sí, bueno, efectivamente, la semana pasada estuvimos hablando del tema y es triste, pero ahora que parece que, bueno, nos alegramos de que llega el buen tiempo, de que podemos ir a la playa, de que cada vez se acerca el verano, ¿no? Que el tiempo deseado a la Costa del Sol, hay una otra realidad que es precisamente ahora cuando más pateras cruzan el estrecho, precisamente aprovechando ese buen tiempo que acompaña y que no por ello deja de ser una odisea que en muchas ocasiones, por desgracia, no tiene un buen final. Bueno, eso ya el otro día lo comentábamos igualmente, que la solución del problema no está aquí, en España, la solución están en los países de origen. Evidentemente tiene que haber una solidaridad entre todos los países de la Comunidad Europea, pero creo que donde hay que trabajar es luchando contra las mafias en los países de origen y también en los propios países para evitar pues estas oleadas de personas que en definitiva vienen huyendo de auténticos dramas humanos y que al final se juegan la vida para llegar, bueno, a ese sueño que para ello es llegar hasta Europa. Ayer, la semana pasada, justamente un martes, como hoy, en esta mesa de debate, creo que con los mismos protagonistas, vosotros tres, surgía este tema y Fernando Cubillo nos contaba que trabajabas como voluntario, si no me equivoco, en Cruz Roja, en salvamento, y nos contabas un poco ese día a día. Nos interesaba tanto el tema que hemos querido hoy tratarlo en profundidad. Lo vamos a hacer en la segunda parte con Mario Pérez, responsable autonómico de Salvamento Marítimo de Cruz Roja. Fernando, esta es la situación, esta es la realidad, el mar Mediterráneo como un auténtico cementerio. Es el mar de encuentro entre el norte y el sur. Ayer estuve, Roberto, en la Facultad de Comunicación de Málaga. Se celebraba el 25 aniversario de la facultad y hubo una periodista de República del Congo, Kadi Absulá, y nos contaba la experiencia no solamente de las mujeres del Congo, con los enfrentamientos y el dramatismo por extraer en el Congo ese coltán tan necesario para los móviles que usamos aquí en los países desarrollados, pero nos contaba la experiencia de las situaciones de guerra, de opresión, de violación de derechos humanos, de violaciones sexuales, de agresiones, de todo tipo de acción, y de cómo ella, como periodista, mujer periodista, crea una radio en el Congo para sensibilizar a las mujeres de ese país, cómo se crean asociaciones de mujeres periodistas también para sensibilizar, cómo ponen en conocimiento del gobierno del Congo esta situación. Y se ha tenido que venir ante la amenaza de muerte que ha recibido y está en Málaga, está con nosotros, pues poniendo encima de la mesa esa emigración, huyendo de lo que es los asesinatos y la violación y las agresiones, huyendo,
que al final parte de ellos también vienen aquí al mar de Alborán, al mar nuestro, al mar Mediterráneo. No solamente la gente de Nigeria, que lo ponía yo la semana pasada, sino Nigeria, el Congo, Malí, todo esto, Somalia, todos estos tipos de países, y recientemente con lo que pasa en Israel, pues muchos nos tememos que también los palestinos tengan que salir de donde están ante las agresiones que sufren, que son agresiones físicas, bélicas y desde organismos públicos, desde gobiernos legítimamente constituidos. Y eso es lo que al final decimos, bueno, ¿qué hacemos con la gente que viene aquí? No, ¿qué hacemos en origen? Que es donde está el problema. Porque aquí tenemos los brazos abiertos, pero en origen hay que arreglar para que no tengan que abandonar necesariamente su país. Solo en los 2 primeros meses, luego lo contaremos, de lo que llevamos de año han muerto 400 personas en el mar Mediterráneo, 400 personas que se han contabilizado en los últimos años, cientos de miles de personas, muchos de ellos en el canal de Sicilia, llegando a Italia, que es donde se está encontrando el mayor tráfico de personas. Repetimos siempre de personas, de ciudadanos. Iván Gelipter, ¿tu opinión? Abiertos y concertinas en las vallas, ¿no? Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Vamos, el drama de los refugiados, que es un drama que nunca ha parado en los últimos años, pero que contra la guerra de Siria se acrecentó. Aquí lo que tenemos es un problema que en Europa es un territorio totalmente insolidario. Que además desde España a mí me sorprende, porque desde España en muchas ocasiones se ha criticado la postura de la Unión Europea a este respecto, pero España no ha acogido los refugiados que tiene que acoger, y sobre todo España lleva dando lecciones de cómo no enfrentar este problema, o sea, cómo enfrentarlo mal, teniendo en cuenta de que aquí en Melilla hemos visto a guardias civiles disparar a personas que en las playas, ¿no? Eso es una realidad que la gente se ofende muchas veces, pero es que es cierto, tenemos cuchillos en las vallas y en algunos casos devoluciones en caliente, incluso hasta disparos a las personas. Mientras no se cambie esa actitud, yo no le veo una solución cercana. Es más, uno de los últimos hechos sucedidos hace un año aproximadamente en el tema de los refugiados fue precisamente que contratamos a Turquía como portero de discoteca, básicamente, para impedir que entraran. Contratamos pagándoles, evidentemente. Entonces, yo creo que hace falta un análisis profundo, porque además el problema es que pese a que no estamos siendo todos los solidarios que debíamos y no estamos trabajando en origen todo lo que podríamos hacer, el problema es que pese a ello estamos viendo el auge de fuerzas de ultraderecha que van contra, como si la Unión Europea estuviera haciendo una política de puertas abiertas, todo lo contrario, y pese a ello tenemos el auge de la ultraderecha, lo cual resulta excesivamente preocupante. Esa es la realidad. Bueno, hablaremos de todo ello en la segunda parte, le dedicaremos un buen trozo del programa con Mario Pérez, ya decimos, responsable autonómico de Salvamento Marítimo de Cruz Roja y de Playas, que nos va a contar cómo se vive, qué podemos hacer, qué no estamos haciendo, qué están viendo ellos que nosotros no estamos viendo. Todo eso se lo vamos a contar en la segunda parte del programa. Hablemos de otra de las actualidades del día, otra de las noticias de portada que tiene que ver con Gaza, con Israel. Ayer más de 60 muertos, cuando estábamos haciendo el programa llegaban cifras de 40, decíamos seguramente que fuesen algo más, 60 muertos contabilizados hasta este momento, más de 2.000 heridos, justo el mismo día en el que se estaba inaugurando una embajada en Estados Unidos, la polémica embajada de Jerusalén. En este momento, las últimas noticias que están llegando es que Gaza afronta una nueva jornada de protestas tras la matanza de ayer. Me gustaría también una rápida opinión al respecto, cómo veis este nuevo conflicto, o este conflicto tan antiguo que vuelve una vez más. Innecesario, sinceramente. O sea, por lo que se provoca esta última oleada de muerte, innecesario, porque lo que no se puede es un equilibrio tan complicado de mantener como el que se mantiene en el entorno de Israel, de Gaza y en todo ese conjunto de países. Un solo tuit puede llevarlo todo al traste, y es lo que está pasando. Aquí yo entiendo que no sé qué beneficio puede sacar Estados Unidos, más que pues, a lo mejor desviar el foco de su país al exterior y además acercarlo, si cabe, a Europa en este caso, porque otra razón no se me ocurre para hacer esta provocación que, como digo, yo creo que es innecesaria y no tiene ningún sentido per se. Y sin embargo es evidente que va a ocasionar pues, una serie de altercados y de conflictos que estamos viendo que se están cifrando en muertes, que es lo que nadie quiere, evidentemente. Yo creo que se podría evitar
y ahí yo creo que la comunidad, o sea, que la Unión Europea debería de actuar mediando para intentar evitar pues lo que está pasando. Ya desde Macron lo intentó hace poquitas fechas con el presidente de Estados Unidos, pero se ve que no tuvo mucho resultado, pero bueno, pero habrá que seguir intentándolo. Lo último es que Estados Unidos ha bloqueado la declaración para investigar la matanza de Gaza. El Consejo de Seguridad celebra hoy martes una reunión de urgencia. Pero bueno, en fin, nos parece que más allá del protocolo, poco más. Aquí estamos ante una situación donde el sheriff americano vuelve otra vez al lejano oeste, se pasea por Israel y permite que se haga lo que acaba de decir, esos más de 60 muertos, más de 2.700 heridos por balas, por fuego, y algo que también habría que poner el acento, es que la policía israelí, el ejército israelí, ha utilizado drones contra periodistas que estaban grabando, perfectamente identificados como prensa, con sus trípodes, sus cámaras, no quieren que se grabe esta matanza y han utilizado drones con botes de humo lanzados directamente contra periodistas. Entonces es una barbaridad lo que se está haciendo, es una oportunidad que tiene la Unión Europea de hacerse firme frente a los Estados Unidos y de los partidos liberales, de derecha, de izquierda, de la Unión Europea, hacer frente y decir basta ya a esta situación, porque por otras actuaciones que se han llevado a cabo, creo que en Siria recientemente, pues se ha puesto en marcha mecanismos de persuasión para que el presidente sirio no utilice gases contra la población. Bueno, pues en esta situación donde el gobierno constituido de Netanyahu machaca y a la población palestina que tira piedra y que se manifiesta contra esto, los machaca con armas de fuego, con balas, con armas de fuego, son heridos y, como decía una periodista recientemente esta mañana, todavía más letales las armas de fuego que las habituales. Sí. Entonces, en esta situación yo creo que la comunidad internacional, en Málaga va a haber una concentración este viernes 18 en la Plaza de la Merced a las 7:30 de la tarde, que estaba ya convocada por el aniversario de la Nakba, pero que es la fecha en donde los judíos, las Naciones Unidas los colocan allí en ese territorio, pues estaba ya convocada, pero que en este caso va a tomar un refuerzo más importante porque la comunidad no puede, la sociedad no puede permitir que esto esté ocurriendo. Esto en cualquier país democrático, iríamos a una intervención de parar y de condenar, pero en este caso pues hay que ser contundente desde la Unión Europea, desde España tiene que ser contundente y los partidos políticos del arco parlamentario español, todos, Ciudadanos, que está aquí Alejandro, hasta Podemos, PSOE, PP, deben de condenar enérgicamente esta actuación. Hoy se celebra el Al-Nakba, que en Palestina es el día de la catástrofe, hoy justamente, 15 de mayo. Iván. Bueno, lo que lleva ocurriendo en la Franja de Gaza, en general en toda Palestina y en Israel, en los últimos 40, 50, 60 años es terrible. Lo que pasa que es verdad que cada tanto vemos alguna situación que le da un punto mayor de gravedad. En este caso, la situación es que Donald Trump ganó unas elecciones en Estados Unidos y es un peligro para el futuro de la raza humana. Yo creo, estoy totalmente convencido y espero que no dure mucho en la presidencia de Estados Unidos porque estas 100 personas 60 personas que han muerto por culpa del señor Donald Trump. Porque lo que no se puede, bueno, indirectamente, ¿no? Porque lo que no se puede es, en un equilibrio, como muy bien decía alguno de los dos, un equilibrio tan complicado como es ahí, cambiar sin ninguna razón y sin ningún motivo y nada que lo justifique, cambiar una embajada de Tel Aviv y ponerla en Jerusalén. Eso es buscar la provocación. Y era increíble como las dos imágenes contrastaban tanto de esa inauguración de alto copete en Jerusalén, a escasos kilómetros, lo que veíamos en la Franja de Gaza de cómo el ejército israelí estaba disparando a los palestinos que efectivamente tiraban piedras, pero hombre, creo que las cosas no pueden ser todo igual, ¿no? Es decir, lo que hay es una gente que intenta defender su casa, intenta defender que hay familias que llevan 50 años separadas y que lo que no pueden siempre pretender es que eso se responda con armas de fuego. Y además estoy cansado, y lo voy a decir porque creo que es importante, de que desde algunos partidos políticos de este país o algunos líderes de esos partidos políticos se justifique lo que está ocurriendo en Israel, como yo vi ayer a miembros del Partido Popular hacerlo en Twitter, y sobre todo me cansa también el intento de lavado de cara de Israel constantemente y al que todos entramos en el juego. Yo, sinceramente, lo que pienso, y lo voy a decir porque parece una frivolidad, pero no está mal decirlo, el año que viene
El año que viene esta gente va a organizar un festival de Eurovisión donde los países europeos van a ir allí. Yo creo que lo que habría que animar, por ejemplo, es a un boicot de esa celebración, porque no puede ser que un país que es un país criminal, como es Israel, un país criminal, le hagamos encima, le rindamos pleitesía y permitamos esos lavados de cara que van desde organizar Eurovisión hasta, por ejemplo, en un país donde la religión manda y donde los extremismos son tremendos, que se haga un lavado de cara de organizar, por ejemplo, un orgullo LGTB, como el que se organiza en Tel Aviv, donde la gente va allí a que los occidentales nos creamos que aquello es un país normal, con gente normal, con gobernantes normales, cuando realmente es un país criminal. Y yo estoy cansado de tener que ver eso, muy cansado. Y yo espero que haga una reflexión y que realmente la Unión Europea actúe de una vez. Pero no puede ser. Y sobre todo, pero el principal problema aquí es que a un loco como Netanyahu se le da se le da poder desde un loco a un peor, que es el señor Donald Trump. Has empezado tu argumento diciendo que la culpa la tenía Donald Trump. Bueno, Estados Unidos culpa a Hamas de la matanza de Israel en Gaza. En fin, así están las cosas en el mundo, y por no entrar en el tema de Irán. En fin, que en definitiva las cosas no están precisamente bien. Mientras aquí en Cataluña, Quim Torra, el nuevo presidente, montando una estructura paralela. Eso sí, hoy mismo se ha reunido el presidente Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, el jueves lo hará con Albert Rivera, y parece que hay un frente común al respecto de no le vamos a dejar pasar ni una. A la primera, 155, ¿qué os parece? Sí, bueno, ya tenemos un antecedente, ahora ya parece que todo, o sea, la maquinaria está ya engrasada, ¿no?, para ese 155, a la mínima que no cumplan con la legalidad, entiendo que cabe la posibilidad de volver a reactivarlo, cuando en un principio se decía que el 155 llegaba justo hasta que se nombrase a un presidente de la Generalitat. Lo que no de recibo es precisamente pues que se diga y que también quede impune tan alegremente que se va a crear un gobierno paralelo donde el presidente va a seguir siendo Puigdemont, según se está diciendo, y que este señor Torra va a ser simplemente un presidente interino. Y bueno, yo creo que el gobierno debería actuar y debería de tomar carta al asunto y no esperar a los hechos como viene pasando, sino que, bueno, por una vez intentar adelantarse y tomar medidas en relación con lo que ya se está anunciando directamente. Y luego hay que recordar que este señor que ha sido investido como presidente o como presidente de la Generalitat ha mostrado un carácter xenófobo absoluto, con publicaciones en prensa, con tuit, con posts en Facebook. No puede ser, y que todo esto quede impune una persona que va a gobernar a todos los catalanes, que no hay que olvidar que el Parlamento representa a todos los catalanes, a todos los que han votado, y como digo, crear una estructura alternativa que no tiene nada que ver con esa voluntad popular, pues yo creo que debería de actuar el gobierno. Vamos a ver lo que pasa, lo que sale de esas dos reuniones con Pedro Sánchez y con Albert Rivera, y esperemos que salga un frente común para defender los intereses de los españoles, pero también de los catalanes, porque al final lo que está pasando es que llevan años sin hablar de sanidad, llevan años sin hablar de empleo, llevan años, y la situación se está deteriorando dentro de Cataluña, y es una pena. Sí, sí. Bueno, lo que vamos sabiendo de la reunión de Rajoy y Sánchez hoy es que vigilarán, entre otras cosas, las cuentas de la Generalitat. Pedro Sánchez ha dicho que no va a pasar ni una, que será, ha dicho, contundente con el 155, y respecto a la reunión Rivera-Rajoy propondré soluciones, no obviedades u ocurrencias, ha dicho Rivera. Y al otro lado, Quim Torra, que es este hombre que se hizo famoso rápidamente por los tweets, por sus columnas, como decía Alejandro, y por decir que los castellanohablantes son bestias, hienas, víboras, carroñeros. Esto es negro sobre blanco. Quiero decir que no nos estamos inventando nada, ni es opinión. Es una manera de pensar, no solamente una actitud en un momento determinado frente a un timeline de Twitter. No está pensando en el conjunto de Cataluña, por supuesto no está pensando en España este señor, pero no piensa en el conjunto de Cataluña cuando hace esas alusiones a los castellano parlantes que también están allí, en Cataluña. ¿Sí? Está pensando en unas cuantas personas exclusivamente, ¿no?, catalanas. Pero yo creo que discrepo un poquito en lo que ha planteado Alejandro. Yo creo que la actitud de Mariano Rajoy y la actitud de Pedro Sánchez de mesura creo que es adecuada, porque si vamos a alimentar la beligerancia institucional,
es momento de plantarse, de dar tiempo, de dar esos 100 días de gobierno, a ver por dónde arrancan, a ver qué actitud toman. Y después ya justificaremos, porque en la política de bloque que se está llevando a cabo en Cataluña y en el conjunto de España también, pero sobre todo en Cataluña, fundamentalmente en Cataluña, esa política de bloque, de confrontación, de enfrentamiento, tomar iniciativa desde el gobierno central supone alimentar la contraparte que está esperando desde el victimismo esa reacción del gobierno. Y ese empuje que ha dado el Quim Torra, el presidente de la Generalitat hoy, con sus declaraciones, con sus actitudes, están esperando reacción. Pues yo creo que es bueno que haya mesura, que se templen los tiempos, los ánimos, que se controle, porque Cataluña necesita diálogo, necesita puentes de diálogo. Para que haya puentes tiene que haber puentes entre los dos, no, los puentes no son de una parte exclusivamente, entre los dos tienen que poner puentes, y esos puentes, para hacer políticas, como decía Alejandro, políticas sociales que están pendientes de educación, de empleo, los planes de economía que allí en Cataluña, para hacer todo eso, si hay puentes establecidos, si se normaliza la vida institucional en Cataluña, sería un éxito para todo el conjunto de España, pero también para ellos, fundamentalmente. Sí, pero si seguimos con el enfrentamiento de políticas de bloque, de beligerancia, por parte del independentismo, la reacción que hay que tomarla, que hay que ponerla en marcha también para evitar los desmanes que se hacen desde el gobierno catalán, desde el Parlamento catalán, que ya se han hecho, y los que puedan venir ahora. Pues bueno, mal futuro tenemos en este país, no digo solamente allí, para el resto. Yo creo que la elección. Las alusiones, si te parece, rápidamente. Un segundo, sí, muy rápido. Aquí no hay un enfrentamiento de bloque, como está diciendo. Cuando hay un enfrentamiento de bloque pueden enfrentarse ideas, pero es que aquí no se enfrentan las ideas. Aquí lo que se enfrenta es la legalidad frente a lo que no es la legalidad. Cuando no se cumplen las leyes en España, yo entiendo que solamente debe haber un bloque, que es el respeto por las leyes y el que todo se haga por esos cauces. Sí, pero la legalidad es una herramienta que se cumpla, ¿no? Pero me parece que la elección de Quim Torra como presidente, luego, no ayuda a calmar el conflicto, todo lo contrario. No, incluso casi lo empeora, porque yo creo que la figura de Quim Torra es peor que la de Puigdemont, de otras cosas, porque le hemos escuchado y le hemos leído algunas cosas que son auténticos delirios xenófobos, porque no se puede denominar de otra manera. Decir que el catalán es más caucásico que el español y que por tanto tiene más capacidad cerebral, hombre, a mí me parece una estupidez, pero digna de, vamos, no sé, es que no sé cómo calificarlo, ni siquiera del Mundo Today. Realmente es una cosa inaudita, ¿no? Que haya una persona que diga eso y que esa persona haya sido elegida presidente de una comunidad autónoma. Sí, pero eso, perdona que te corte, eso ya pasó una vez. Sí, bueno, en Alemania hace unos cuantas décadas. Sí, bueno. Una guerra a ver, vamos a tener cuidado con las comparaciones. Bueno, pero vamos a tener cuidado, porque una cosa es que haya un chalado que lo elijan, que no ha sido votado, pero no ha sido votado por la gente. Vamos a aclarar las cosas. No, es cierto que a lo mejor la comparación es excesiva, pero si cambiamos castellano hablante o español por negro, judío o argentino, en fin, no sé yo si esas declaraciones... Pero soy lo primero que estoy diciendo. Bien, perfecto. Es lo primero que estoy diciendo, pero hombre, de aquí a compararlo con Hitler hay un paso que me parece que nos hemos saltado un poco, pero aún así... Entre otras cosas porque este señor no ha sido elegido por la gente, y dudo mucho que con ese discurso en una campaña electoral hubiera sacado esos diputados. Pero bueno, aún así, creo que la postura tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez hoy ha sido correcta, porque lo que no podemos es decir, se pueden decir cosas que se van a hacer, pero hasta que no se hagan no se puede intervenir. Lo que no podemos es intervenir por cosas que se digan, porque es precisamente lo que quiere el independentismo. Y también hay que reconocer, que Alejandro no me lo va a reconocer, pero yo, en fin, creo que es una cosa que está clara, que la confrontación y haber liderado desde una postura quizá más radical que otros partidos políticos el asunto de Cataluña ha traído a los ciudadanos unos beneficios electorales más que evidentes, y lo han convertido en probablemente la primera fuerza política de este país. Por lo tanto, yo entiendo que electoralmente se maneje esa postura, pero me parece que lo mesurado aquí es, muy bien, usted ha sido elegido, retiramos el 155, que es lo que hay que hacer, y vamos a ver si ahora en las primeras acciones de gobierno se toman cosas que son ilegales, pues habrá que volver a activar el 155, pero no podemos activarlo preventivamente, porque entonces nunca se va a acabar el conflicto, jamás. Alejandro, ¿qué te parece lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy mismo al respecto de Albert Rivera? Ha dicho que ha utilizado un término como que se está aznarizando, ¿no? No sé qué te parece la opinión de Pedro Sánchez. ¿Está Albert Rivera en plan Aznar? No, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y aquí precisamente se dice que Ciudadanos
ha venido beneficiado de esa confrontación. Yo creo que Ciudadanos se ha beneficiado de mantener una línea, una política común para todos los españoles, y eso es lo que está haciendo que Ciudadanos pues Alejandro, perdona, suba pero la encuesta. Ciudadanos fue quien, no, por ejemplo, no quiso, y yo no me pareció bien, pero fue Ciudadanos quien no quiso, por ejemplo, intervenir TV3 en un primer momento. Lo que no se puede es no querer intervenir TV3 en un primer momento y posteriormente quejarse porque no se ha intervenido TV3. Es que ese es el problema también. Ciudadanos, como en muchas cosas, ha ido cambiando de opinión según han ido viniendo los acontecimientes. Entonces, ahora tiene una... Ahora, o sea, ¿tú crees de verdad que ahora tienen que seguir activos el 155 antes de que se cometa ninguna ilegalidad? ¿De verdad creemos que eso va a acabar con la situación, con el conflicto? ¿O simplemente eso va a beneficiar, por un lado, electoralmente a los independentistas y, por otro lado, a Ciudadanos? Porque al final parece que que en este asunto hay una cierta mayoría en el electorado que quiere que se actúe, que cuanto más radical sea en este asunto, mejor. Y yo creo que es un error de todos, generalizado, ¿eh? Yo creo que hay que ir con... Pero es que yo, sinceramente, es que yo no entiendo el respeto por las leyes como que sea algo radical. Es que esto ya Pero es que Torra no ha incumplido ninguna ley de momento. Bueno, Alejandro, es que cuando la incumplamos, entonces habrá que activar el 155, pero activarlo preventivamente es lo que yo no comparto. Iván, el 155 está activado hoy en día. Todavía sigue. Todavía sigue. Está ahí. Y lo que se está diciendo es que continúe mientras tanto no se forme un gobierno autonómico, efectivamente, y tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y bueno, claro, y lo anuncio que ya está haciendo. Pero no pongamos... Pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Pero es una clave también. No pongamos el parche antes de la herida. Todavía el gobierno. Veremos a ver qué consejeros y en qué situación se configura ese gobierno. Pero si pone un consejero que está en la cárcel, ¿es legal? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que también lo que no podemos, porque no nos gusta lo que hace, seguir con el 155. Habrá que poner el 155 siempre y cuando haga ilegalidades, pero por lo que diga o por lo que haga que no sea ilegal, pues, por mucho que no nos guste, no se puede activar el 155. El Partido Nacionalista Vasco y Urkullu ha dicho que hay que cumplir con lo que se ha prometido. Si se prometió que había gobierno y se levantaba el 155, que ocurra. Eso lo ha dicho el PNV, que en esto siempre es una bisagra importante que hay que tener en cuenta en este juego político, en el tablero. Que no se puede poner el parche antes de la herida. Todavía, como bien dice Iván, no ha ocurrido nada. Hay declaraciones, las que cada uno quiere hacer. Hay algunas que no nos gustan y están ahí, pero cuando ocurra, no hay que activar el 155, está activado. Lo mismo se mantiene, lo mismo... Lo que hay que hacer es desactivarlo, porque se dijo que cuando hubiera gobierno se desactivaba el 155. Efectivamente. Entonces, que vamos otra vez a elecciones y el independentismo vuelve a ganar otra vez y el Ciudadano vuelve a sacar un buen resultado otra vez y luego dentro de otra vez vuelve a hacer lo mismo y así, lo mismo hasta el fin de los tiempos. Es que eso es lo que yo creo que lo que aquí nadie está aportando es una solución, ni un intento de solución. Ese es el problema. Y de luego, mantener activo un artículo cuando se dijo que se iba a desactivar cuando hubiera gobierno, por lo que ha dicho, aunque no haya hecho nada, y porque vaya a poner consejeros que estén encarcelados, pues mientras sea legal, pues se podrá hacer. Pero es que la solución viene primero de respetar las leyes, y una vez que respete las leyes, entonces se podrá sentar a dialogar y a hablar lo que haga falta. Pero mientras que se respeten las leyes, mientras que se esté manteniendo supuestamente un presidente en el exilio, como están diciendo, y se quiera crear un parlamento o una asamblea en paralelo al Parlamento de Cataluña, que es lo que constitucionalmente establece la ley en España, mientras que sea eso, yo creo que están fuera de la ley absolutamente. Pero bueno, que eso... seguiremos en el mismo letargo, entonces al final pues no volverá a ocurrir lo que nos pasó todavía. Al final, Quim Torres no ha hecho todavía ninguna ilegalidad, todavía. Bueno, en este momento o en los próximos minutos, Quim Torra comparecerá. Acaba de empezar la comparecencia con Carles Puigdemont, lo está haciendo ahora mismo. En Berlín, ¿no? O sea, que su primera rueda de prensa, también la de en Berlín, ya también algo ilegal. Alejandro, pero puede no gustarte, pero no es ilegal. Sí, no, es ilegal. Nadie ha dicho que sea ilegal. A mí tampoco me gusta, pero es que, vamos a ver, pero es que realmente tenemos que reconocer que eso que no nos gusta es lo que han elegido los catalanes democráticamente varias veces. Porque la última vez lo volvieron a decidir. Y según el CIS catalán, si vuelven a otras elecciones, vuelven a ganar y además probablemente con más diferencia todavía. Es que eso es lo que me refiero. Es que no podemos ir tampoco contra la voluntad de alguien. Hay que cumplir las leyes, sí, pero por mucho que no nos guste, hay que dejarle gobernar. Y cuando vuelvan a cometer ilegalidades, pues otra vez activa 155. Vamos a dejarlo ahí, que en fin, que de Cataluña, desde el programa número 1 hasta hoy, llevamos 144 programas de Llegó la Hora, creo que hemos hablado casi todos los días. Me parece que en el 145, en el 146 seguiremos hablando. Y en el 155 también. Y en el 155 también. Nos queda poco para eso. Haremos una fiesta. Un especial. Bueno, el especial programa 155. ¿Saben cuánto cuesta arreglar una papelera? Por ejemplo, una papelera rota en Málaga, 45 euros. ¿O cuánto cuesta limpiar una pared llena de grafitis? Unos
1.000 euros. El vandalismo callejero en la capital, en Málaga capital, cuesta a cada malagueño 1,7, a los malagueños en general, por supuesto, 1,7 millones de euros al año. El vandalismo con la factura al lado, grapada, como si fuese la factura de la gasolinera, y ya vamos sabiendo lo que nos cuesta. En fin, más educación. Más educación, efectivamente, y también, pues bueno, pues más sanciones en este caso. Lo que pasa es que, bueno, en Málaga tenemos el problema que tenemos, que la policía local tiene una plantilla justita para poder atender todos los frentes que se le atribuye a la policía local para cumplir la ordenanza. No se puede ampliar la plantilla, hay que recordar, por la ley, bueno, por Montoro, que tiene puesto el freno a los ayuntamientos por la ley de sostenibilidad presupuestaria, y entonces lo único que se puede aspirar es a mantener las plantillas. Entonces, pues bueno, pues no se puede llegar a todos sitios, pero es una auténtica pena que ese dinero, que con 1,7 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas, en un ayuntamiento se tiren y se dilapiden precisamente en el vandalismo. Yo, por ejemplo, cuando he ido alguna vez a algún colegio, siempre, con los más pequeñitos, siempre intento hacer esa labor didáctica de decirle que, bueno, que la ciudad es como el salón de su casa, que es de todo, y que cuando hay que reponer una papelera o algo así, o tener que gastar más dinero en limpieza o lo que sea, eso supone menos parques infantiles, menos campos de fútbol, y ellos lo entienden muy bien en esa comparativa. Y yo creo que hay que hacer una labor educativa esencial en este ámbito. Claro. A mí me parece muy bien que se publiquen lo que cuesta cada cosa. Una papelera, 45 euros. Pintar una pared, 1.000 euros. Un contenedor de residuos de estos, 800 euros. Por ejemplo, se han reparado casi 5.000 piezas de todo el sistema de bicicletas municipales, con un coste de 239.000 euros. Esto es el precio real. Esto es lo que nos cuesta cada vez que alguien rompe algo en la ciudad y que pagamos todos. Educación, decía Alejandro, educación, formación, educación cívica, no solamente educación escolar, educación cívica de la ciudadanía es fundamental. La tasa de reposición es verdad que, y la ley de estabilidad presupuestaria es verdad que está ahí como una losa y que nadie quiere quitar de este país, que el Partido Socialista puso la suya en su momento con la modificación del artículo 135, apoyado por el Partido Popular, no votado por Ciudadanos, pero sí apoyado por Ciudadanos en su momento, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Málaga sí puede ordenar las plantillas y fijar cuáles son las prioridades de personal a la hora de contratar personas, de contratar trabajadores y profesionales. Es necesario, sobre todo, una sensibilización. Yo creo que una campaña municipal de sensibilización sería muy interesante al conjunto de la sociedad, de lo que nos cuesta, y de ver que cuando vemos a alguna persona pues pintando un banco o rompiendo, pegándole una patada, pues bueno, pues eso hay que llamar la atención. Y hay que decirlo, y todos tenemos esa capacidad de decirlo, y no solamente de llamar a la policía local, que cuando venga ya no hay nadie allí, sino en ese momento de decirle, mira, esto no es así y tal. Y si eso lo pudiéramos asumir el conjunto de la sociedad, asimilado, yo creo que avanzaremos un poquito, porque la calle no es un espacio que, como es de todo, no es de nadie, es un espacio común. Decía el salón, bueno, pues es parte de nuestra vivienda cuando salimos fuera, y tenemos un poquito que cuidarlo, y en ese sentido una campaña de limpieza, de saber estar y de acomodar, porque hacer una campaña para no romper bancos, para no romper papeleras, pues bueno, habrá que hacerla, pero mire usted, a lo mejor poniendo los precios creo que es una buena forma de sensibilizar. Aprender que lo público y lo privado pues tiene el mismo valor. Oye, si lo han hecho en otros países cuando vas al extranjero, en fin, vas al norte, ves que las calles están limpias, que la gente, pues, oye, pues se podrá conseguir, ¿no? Habrá maneras. Iván. Bueno, yo creo que el vandalismo público es una de las peores fotografías de una sociedad, ¿no? Porque cargarse por cargarse elementos que al fin y al cabo pagamos todos es de las cosas más incomprensibles, y que estoy seguro que nadie sería capaz de dar una explicación de por qué en un momento dado ha roto una papelera. ¿Cuál es la razón que lleva a alguien a hacer una pintada o romper una papelera? Me gustaría hablarlo con alguien que lo haya hecho y decirle cuál es la satisfacción y el beneficio y dónde está la gracia de hacerlo, ¿no? De todas maneras, bueno, yo creo que el hecho de hacerlo público me parece muy interesante. Y yo espero, y no lo sé, que cuando alguien rompe algo y se le pilla, entiendo yo que lo tendrá que pagar además con un sobrecoste. No sé cómo, imagino que será así, la verdad que ahora tengo mis dudas. Pero desde luego esta medida está bien, porque además hay gente que se ha sorprendido que un contenedor cuesta 800 euros.
Porque piensan que como eso está ahí, bueno, pues no cuesta nada, ¿no? O se quema uno, se rompe uno y se pone otro tan tranquilamente. 800 euros es mucho dinero, ¿eh? O 45 en una papelera de las pequeñas. En fin, son cantidades importantes, que ahí donde se va una parte de los impuestos. 1,7 millones me parece mucho, ¿eh? Como en la sociedad en otro sitio, como puede ser en Suiza, cuando hace 40 años estaba yo por Suiza buscando trabajo, hace 40 años, pues yo me quedaba asombrado, que veía que los periódicos estaban en la calle y se podían coger. En Málaga costaba que el autobús, entrabas en el trolebús, en el tranvía y nadie te preguntaba. Se supone que tú sacabas el billete y entrabas y nadie te preguntaba. En aquella época había 2 trabajadores en autobús en Málaga, el cobrador en la cola y el conductor en cabeza, había 2. Bueno, nadie te preguntaba. Yo decía, bueno, yo saco mi billete, ¿cómo se monta aquí uno? Yo esperaba a alguien que me cobrara. Y te montas con el billete comprado, te bajas, y una sociedad civilizada que asume que la bicicleta la deja en la calle y no se roban. Bueno, en Noruega el metro y el tren no tiene tornos. Claro. Y vienes aquí y dices, pónmelo sin torno. Pero vamos, sin Suiza, pero sin tornos y sin tornos y sin inspectores. Sin inspectores, efectivamente. Sí. Entonces eso es un problema nuestro de educación cívica, de sensibilizar. Y bueno. Sí, pero también lo que digo yo muchas veces, tú puedes educar a los niños pequeñitos. Puedes concienciar mejor a los adolescentes, pero a los que ya son adultos aprenden a base de sanciones. Yo, sí, así de simple y así de claro, porque yo todavía recuerdo cuando pues ponían, y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando el cinturón de seguridad se dijo que era obligatorio dentro de ciudad. Nadie tenía costumbre de ponerse el cinturón, y al principio había gente que le costaba, pero a base de multas y de sanciones al final todo el mundo ya se pone el cinturón y además lo hace de forma automática y inconscientemente totalmente. El casco en la moto, todo trabajo. Exactamente igual. Que antes era, ante el casco era una codera y ahora ya sí funciona como casco, y todo eso es a base de sanciones, porque es muy difícil concienciar ya a una persona que tiene una serie de hábitos que es muy difícil, como digo, de quitar, a no ser que le duele. Me vaya a permitir una cuña muy breve. Venga, muy breve, es que no habéis quitado, los que gobiernan en Madrid con la LOMCE, no han quitado la educación para la ciudadanía, y esa horita que teníamos los docentes para poder dar educación cívica y demás, que se ha tergiversado, pues nos hemos quedado con, venga, vamos a preparar futuros trabajadores y vamos a quitar todo lo que sea valores y educación cívica y educación ciudadana, vamos a quitar todo eso y todos vamos a... Entonces, bueno, yo creo que ahí, en esa horita se podía dar muchas cosas. Bueno, un último apunte, más de 1.300 malagueños aún se están planteando irse al extranjero. Hay una oficina en Málaga, una oficina que es un portal europeo que se llama EURES. Bueno, pues esta oficina pasa por ahí la gente para preguntar, para irse al extranjero a trabajar, para buscar nuevas posibilidades. Pues bien, más de 1.300 personas, 1.353 personas han pasado en el último año con la intención de buscar soluciones en el extranjero. 1.353. Hace 5 años fueron 2.400. En fin, ahí dejo el dato. Pero siguen siendo muchas las personas, los malagueños, que siguen planteándose como una solución el marcharse fuera de España a ganarse el dinero, al final, a ganarse la vida. O evidentemente la cifra, bueno, aunque aquí simplemente era por preguntar, luego tampoco se sabe exactamente cuánta de esta gente que pregunta finalmente se va fuera del país, pero bueno, la cifra va bajando, pero aún, o sea, todavía cuesta que esa mejora en las políticas y en los índices macroeconómicos desciendan a la familia y a la ciudadanía. Y bueno, pero sí que es cierto que va mejorando en este sentido, y esperemos que, bueno, que cada vez seamos capaces de dar más alternativas de empleo en nuestra ciudad, para que cada vez sean menos las personas que se tengan que ir por necesidad. O sea, que los que se quieran ir porque se quieran ir, me parece genial, pero que no sea nunca por necesidad. Fernando, Iván, en el último minuto, no nos queda tiempo. Pues yo ya he dicho que hace 40 años me fui a Suiza a trabajar. Decir un dato importante: hoy hay 63.000 malagueños trabajando en Europa, fuera de Málaga. En lo que va de año se han ido 2.100 personas fuera de Europa, datos del Instituto Nacional de Estadística. 2.100 malagueños y malagueñas se han ido. No se han ido los que han acabado primaria, se han ido los titulados, los que están bien formados, bien preparados. Y tenemos actualmente en España los programas de educación de Erasmus y programa educativo de movilidad en Europa, más de 166.000 españoles y españolas que se van a Europa a formarse, a terminar, y parte de ello en formación en centros de trabajo, la FP Dual, y muchos se quedan allí ya. Porque cuando ya ha aprendido los varios idiomas, muchos se quedan allí. Iván, para terminar. Pues con unos precios de alquiler que suben 12 veces más que los salarios, con una situación de precariedad absoluta, independientemente de la formación,
poco me parecen, esa es la realidad. Vivimos en uno de los países con peor situación de toda la Unión Europea y por tanto es evidente que la gente quiera usar el espacio Schengen para poder ir a otro sitio a buscar, a labrarse un futuro en el que por lo menos no puede trabajar 40 horas a la semana sin tener que cobrar 700 euros al mes. Esa es la realidad. Por tanto, cuando se habla de que este país se está yendo mejor, yo lo que creo es que se está empobreciendo, cada vez se está haciendo más desigual. Esa es la realidad. Pues Alejandro Carballo, ciudadano de Málaga, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras Málaga, gracias. Gracias a ustedes. Que conste que no me salen las cuentas cuando hay solo de 40 años te fuiste a trabajar, pero bueno, solo te lo preguntaré después. Resta. Iván Gelister, periodista, compañero, gracias, muy amable. Nos vamos a la publi, nada, 2 minutos, y en un momento hablamos de la batalla del Mediterráneo, de esos refugiados, de esos inmigrantes, de esos ciudadanos que están intentando llegar a Europa a través del Mediterráneo y lo que está suponiendo esa auténtica crisis humanitaria. Lo contamos en 2 minutos, aquí en Llegó la Hora.